Bien, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, que este sea un buen término de semana, un inicio de un buen fin de semana. Estamos contentos, eh, muy motivados, digamos, por empezar este diplomado, ya las clases eh, sincrónicas, hemos recibido eh, sus actividades, hemos visto una alta participación en las actividades, en el foro particularmente inicial. Estamos muy contentos igual por esa motivación. Esperamos que este sea un buen inicio, digamos, y me parece seguro que así será, del próximo curso. Y bueno, darles la bienvenida, hacer la presentación de nuestra primera profesora, nuestra primera relatora en este diplomado, Joana Guala Maldonado, socióloga, magíster en Trabajo Social y Política Social en la Universidad de Concepción, diplomada en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, diplomada internacional en Derechos Humanos, Desarrollo Local y Políticas Municipales de la Fundación Henry Dunant. Ella en estos momentos es parte profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de los lagos, encargada del área de educación, y nos hará nos hará los honores de empezar con el primer curso de introducción a los derechos humanos. La estructura de la clase será la siguiente: vamos a escuchar la exposición de Joana, hasta 10 para las 8 aproximadamente, vamos a tener un break de 10 minutos y después vamos a proseguir y dejar una parte final para poder responder comentarios y consultas respecto a la asignatura y también respecto al desarrollo de las actividades. Entonces, sin más que agregar, dejo con ustedes a Joana. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Contenta de poder iniciar este proceso de aprendizaje. Lo primero que quisiera también manifestarles es que en un principio este primer módulo iba a ser dictado por Mauricio Maya y por mí, y lamentablemente Mauricio está con licencia médica. Ustedes han tenido también la oportunidad de ver algunas videocápsulas donde aparece él también ahí dando algunas clases. Y posteriormente también iba a ser dado este primer módulo acompañada yo con Paloma Abet, pero ella tuvo un inconveniente familiar imponderable, digamos, de estos últimos días, que es la muerte de un familiar, así que ella por eso no ha estado hoy día presente con ustedes o con nosotros acá en esta instancia. Así es que, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, la primera recomendación que les quiero hacer es que puedan mantener sus micrófonos en silencio durante la duración de la presentación, y si alguien quisiera también hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Y después, la estructura de la clase es que después del break, bueno, si no han terminado con la presentación completa, las preguntas van a realizarse al final de la presentación. Entonces, ahí vamos a ocupar una de las modalidades que tiene este sistema, que al costado derecho, al final de la pantalla, tienen un link, un icono que dice reacciones, y ahí hay pueden levantar la mano para poder hacer las preguntas y ahí me tocaría moderar. También quiero saludar a Milena Sánchez, que se encuentra hoy día acompañándonos en esta oportunidad. Ella es la abogada regional del INDH, así que ella está aquí presente hoy día también, ¿ya? Así que, bueno, sin más, vamos a iniciar. Yo voy a proyectar una presentación
que hice para esta clase para poder comenzar. Ya, ahí estoy proyectando, ¿se ve? Sí. Sí. Perfecto. Se ve perfecto. Ya, bueno, como dice ahí bien, el Diplomado de Derechos Humanos y Función Pública, una mirada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, como primera cosa, me imagino que ustedes también, como buenos alumnos y alumnas, se leyeron el programa, que está adjunto también en la página, en la plataforma, y los objetivos de este primer módulo del curso 1, Introducción a los Derechos Humanos y su aplicación en Chile, son, en primer lugar, integrar a sus concepciones previas una noción comprensiva de los derechos humanos, que ustedes también tuvieron la oportunidad de ver ahí una videocápsula, reconocer las características y principios de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, y en tercer lugar, identificar debates y tensiones en el marco de los derechos humanos. ¿Ya? Estos son los objetivos que están establecidos de acuerdo a este primer módulo que dura 2 semanas. Entonces, entre las actividades que han tenido ustedes que desarrollar durante este primer recorrido, esta primera semana de actividades, tenemos que tuvieron que contestar una actividad diagnóstica que nos sirve a nosotros para poder evaluar el nivel, digamos, de conocimiento que ustedes tienen respecto, en términos generales, de derechos humanos. Había muchos temas que ustedes todavía no han abordado, y lo que les puedo decir es que, bueno, al día de hoy, la última vez que revisé, habían 33 personas que habían contestado el diagnóstico, así que las personas que no lo han hecho, que son las menos, les solicito que lo puedan hacer, para que nosotros podamos tener también esta mirada más general respecto de lo que ustedes conocen o saben en relación a los derechos humanos, que nos sirve también en términos más académicos, pedagógicos, para poder reforzar ciertas áreas que no están, que ustedes tienen más desconocimiento. Entonces, en relación al diagnóstico, lo que les puedo comentar es que el promedio del curso es un 3.6, de una escala de 1 a 7, y que hay varios temas ahí que nos va a resultar a nosotros que estamos en el primer curso, y por eso también, qué bueno que esté Milena acompañándonos, porque hay algunas temáticas que ustedes desconocen mayormente. Entre esas podemos mencionar cuál es la normativa que rige, digamos, a las organizaciones autónomas, en este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este caso los Principios de París. Hay harto en relación a las obligaciones del Estado, el funcionamiento de los organismos internacionales, que también es un tema que en conjunto con las obligaciones vamos a ver la próxima semana. Obligaciones, algo, pero fundamentalmente estos temas van a estar abordados en el segundo módulo que va a tomar Milena. Algunas cuestiones relativas a la colisión de derechos y otros temas vinculados a las generaciones de derechos humanos, ¿ya? Entonces, ese es el comentario que les quería hacer en relación al diagnóstico. Ustedes tuvieron que hacer un recorrido por varias actividades, aparte del diagnóstico. La primera de ellas fue ver un video y responder unas preguntas en relación a las concepciones previas del concepto de derecho humano. Tuvieron que revisar también el preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde también está asignada un par de preguntas. La noción comprensiva de los derechos humanos, donde también teníamos un PDF, y además de eso, también una videocápsula, la actividad ¿qué son los derechos humanos?, donde también se asignaba otro video que tenían que revisar, y finalmente las características y principios de los derechos humanos, que también estaba asociado a una videocápsula, y todos los contenidos también tenían
un PDF asociado, digamos, a la actividad, los contenidos de la actividad. No me avanza. Ahí está. Entonces, para poder abordar y reforzar, porque la verdad es que no vamos a tomar todo lo que ustedes ya vieron durante sus clases autónomas, yo les quiero pedir que cada uno de ustedes pueda dirigirse a la página www.menti.com, ¿ya? Que esto es una actividad en línea interactiva que vamos a realizar, y pueden digitar este código y responder la pregunta que está asociada en ese código, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es responder a esa pregunta, que qué son los derechos humanos, asociando la respuesta a un máximo de 2 conceptos o palabras que a ustedes les parezca relevante. Entonces, para eso vamos a tener máximo 5 minutos para poder responder. Entonces, ustedes desde sus propios celulares o desde el computador pueden digitar www.menti.com y les va a solicitar la página un código que ustedes tienen que colocar, el que está acá en pantalla, que es 4606074, para poder responder. ¿Ya? Entonces, esa es la primera actividad de esta clase. No sé si lo han podido hacer. Sí, ahí veo que varios ya lo han contestado. No sé si se fijan ahí cómo se va llenando la planilla de sus respuestas. Después esta presentación va a quedar guardada también, yo se las voy a compartir, así que Qué para genial. que ustedes también la tengan, ¿ya? Bueno, cuando uno ya empieza a hacer este tipo de clases más virtuales o trabajar en capacitaciones de este tipo, tenemos que también adecuarnos a este tipo de metodologías que nos permiten interactuar en línea con las respuestas de los estudiantes. Lamentablemente, por los tiempos asociados también a esta clase, no hemos tenido la posibilidad de tomarnos el tiempo para poder presentarnos uno a uno, porque la verdad es que nos tomaría bastante, así es que nos ha servido mucho el foro que ustedes han contestado con las primeras preguntas en relación a su acercamiento, a su principal acercamiento en relación al tema de derechos humanos. Así que yo les agradezco también que hayan tenido la confianza también para contar de sus propias experiencias. Así es que muchas gracias por ese espacio también de confidencialidad.
¿Cómo vamos? ¿Estamos ok? ¿Ya? ¿Todas y todos ya contestamos? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a... ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? Bueno. Se ve bien. Ahí en el Sí. centro, como gran palabra, tenemos el concepto de dignidad, que es como ustedes lo pudieron escuchar también en la videocápsula, si nosotros pensáramos que los derechos humanos son una casa, una construcción, los cimientos de aquello es el concepto de dignidad. Así que está precisamente ahí en el centro también. Ustedes pusieron derechos universales, se manifiesta en varias de las respuestas, facultades, normas éticas, derechos esenciales, derechos imprescriptibles, intransferibles, inherentes al ser humano, dice en relación con limitaciones al poder, al ejercicio del poder, límite al actuar del actuar ajeno, facultades de las personas, atributos, derecho exigible, calidad de vida, dignidad humana, pertenece por ser humano, intransables, inherentes, protección, libertad, justicia, convención, derechos inherentes, persona. Bien bonito nos quedó. La verdad es que parece que sí han leído y han navegado por los recursos que tenemos en el curso, así es que vamos a copiar esta imagen y lo vamos a pegar. Para que después les quede en la presentación para ustedes. Entonces, esto fue lo que los alumnos y alumnas del diplomado respondieron en relación a los derechos humanos. Entonces, quisiera también hacer el comentario que muchos de estos elementos, de estos conceptos también, que ustedes han asociado muy bien aquí en esta actividad primera, cuando ustedes han hecho el comentario o han compartido, digamos, sus apreciaciones en relación a esta percepción que tienen de los derechos humanos, también nos encontramos, y eso ocurre en todos los espacios, no solo en este, con distintas visiones y con cierta tendencia a tener una visión más bien restrictiva en relación a los derechos humanos, restrictiva en el sentido de que se vinculan directamente y muy fácilmente con las violaciones ocurridas durante el periodo de dictadura militar. Entonces, eso dice relación con nuestra historia política, dice relación con nuestra historia de vida, que también ustedes han plasmado y han planteado en sus experiencias personales, pero que también se vincula precisamente y principalmente con vulneración de derechos civiles y políticos, ¿ya? Hablamos de desaparición forzada, hablamos de tortura, cuando vinculamos este concepto a esta visión más restrictiva de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, el otro elemento que nos parece relevante poder plasmar en esta actividad es que el aspecto generacional también influye en relación a la percepción o a la concepción que nosotros tenemos respecto a los derechos humanos. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video del PES, de qué son los derechos humanos,
También aparecen ahí ciertos elementos relevantes cuando se le pregunta qué son los derechos humanos a los niños o cuando se le preguntan a los adultos. Entonces, hay un conocimiento distinto respecto de lo que son los derechos humanos en términos generacionales, ¿ya? Y también se puede percibir cierto temor al hablar de los derechos humanos por cierto grupo de personas, temor que otros grupos no tienen. Entonces, al verse asociado también con esta visión restrictiva que les hablaba yo de los derechos humanos, también genera cierto temor. Algunos de los comentarios de ustedes en el foro planteaba que era difícil a veces pronunciarse o hablar en relación a los derechos humanos porque siempre había una forma de asumirlos como algo malo, como algo, no sé, que podía tener algún cierto, algún tipo de reacción, entonces, y que es una situación generalizada. El otro elemento que me parece relevante también levantar aquí a discusión es que también hay un cierto condicionamiento o una visión meritocrática en relación a lo que son los derechos humanos, en esta dualidad entre lo que es un derecho y un deber. O sea, se condiciona el derecho al cumplimiento de ciertos deberes. Es una situación que hoy día mismo en redes sociales, por ejemplo, en voz del exministro Teodoro Rivera, plantea también en relación al comportamiento o al comportamiento deseado de los niños, niñas y adolescentes, a propósito de la situación ocurrida en el hogar en Talcahuano. Entonces, él planteaba algo así como que los niños que no eran infractores de ley son los que merecen, digamos, la protección del Estado. Entonces, a eso me refiero cuando a veces se genera esta visión meritocrática en relación al condicionamiento de los derechos al cumplimiento de deberes. O sea, si yo soy digno en la medida que cumplo, yo soy digno en la medida que me comporto de cierta manera. Y en ese sentido también se hace un cuestionamiento a la inherencia de los derechos humanos. Este pensamiento, esta visión más restrictiva, genera un trato discriminatorio. Entonces, esos son los principales elementos que me parece importante poder levantar a propósito de los comentarios que ustedes hicieron y que nos sirve para poder visualizar lo que ustedes piensan o lo que todos nosotros pensamos en relación a los derechos humanos y que en este curso y en este primer módulo nosotros necesitábamos saber para poder iniciar un conocimiento con un piso mínimo en relación y poder hablar, digamos, el mismo idioma a partir de este curso y de los sucesivos módulos que vayan teniendo, ¿ya? Entonces necesitamos tener un lenguaje o instalar un lenguaje común para poder avanzar en este proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes pudieron ver que el concepto de dignidad es un concepto que aparece fuertemente en las respuestas de ustedes. El concepto de dignidad está en la base, el concepto de dignidad aparece también en el preámbulo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Eso lo plantea el preámbulo, y que en definitiva lo que hace aquí es reconocer la dignidad humana, el trato digno a las personas y plantear que somos todos iguales en dignidad y derecho, ¿ya? Entonces, aquí, en este preámbulo también se plantea o se queda patente la limitación al ejercicio del poder público y que las condiciones de existencia de las personas tienen que estar acordes a un trato digno. ¿Ya? Entonces, eso como primera cosa, para poder, digamos,
hablar desde la misma posición. Y luego ustedes se encontraron también en esta presentación, en este recorrido, con una definición, que es una definición que tiene o que hizo el Instituto Nacional de Derecho Humano el año 2010 y que plantea varios elementos que es importante desglosar y que también ustedes pudieron reconocer en las clases. Entonces, los derechos humanos, los derechos fundamentales, que se hace la distinción ahí entre los derechos que están, digamos, en los distintos instrumentos internacionales, que son los derechos humanos, y los fundamentales en nuestra Constitución. Entonces, como facultades, como prerrogativas que tienen las personas, ¿ya? Entonces, y que entrega al Estado ciertas obligaciones. El Estado está obligado a hacer ciertas cosas que son tanto positivas como negativas, en términos de que el Estado debe permitirle a las personas vivir libres de su intervención, y que es, digamos, la obligación negativa, y por otro lado está en la obligación prestacional del Estado, porque el Estado siempre tiene que hacer cosas para que las personas puedan desarrollarse y gozar, digamos, plenamente de los derechos humanos, ¿ya? Joana, El pleno ejercicio y goce de los derechos humanos. Joana, disculpa, Dígame. me parece que deberías poder compartir la presentación ahí en compartir pantalla. ¿No estoy compartiendo? No, pero si vas ahí donde dice compartir pantalla, ahí puedes seleccionar el PowerPoint. Perdón. No pasa nada. Disculpe, yo tengo una pregunta. No. Ahí se está compartiendo el PowerPoint. Ahora ya no. Y tienes que volver de nuevo ahí donde dice compartir pantalla. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos bien con el tema de la definición que quedó, digamos, bastante clara en la videocápsula. Y otro de los temas que nos gustaría también poder reforzar es esta visión comprensiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, no podemos remitirnos solamente a hablar de ellos en relación a su dimensión jurídica como norma, ¿ya? Porque si bien son normas, también son una dimensión ética, una dimensión política. Entonces, y lo mejor, digamos, para poder explicar esta aproximación comprensiva es quizás a partir de algún ejemplo. Que un ejemplo podría ser la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de aborto en 3 causales, más conocida, digamos, popularmente como la ley de aborto en 3 causales. Entonces, ¿cómo nosotros vemos, digamos, esta visión o esta aproximación comprensiva? Es que nos encontramos que hay una situación que afecta directamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y existe una serie de movimientos, de movilizaciones por parte de las mujeres, de los grupos de mujeres, de manera individual, de manera colectiva también, y que dice relación con esta dimensión más cultural, con esta dimensión ética, respecto de una situación que las afecta y las vulnera directamente, ¿ya? Existe una historia en relación al tema de la interrupción del embarazo o del aborto en Chile, que
luego, digamos, con la dictadura militar, se modifica el Código Sanitario y se impide, digamos, que la realización del aborto. Entonces, posteriormente a eso, existe también una serie de recomendaciones por parte de organismos internacionales, de los distintos comités, recomendaciones por parte del Comité de Derechos Humanos, recomendaciones por parte del Comité CEDAW, recomendaciones por parte de la Convención de los Derechos del Niño, del Comité contra la Tortura. También el Consejo de Derechos Humanos establece ciertas recomendaciones al Estado de Chile, y también en el examen periódico universal el Consejo de Derechos Humanos efectúa recomendaciones a Chile. Entonces, esta serie también de instrumentos internacionales, que son parte, digamos, de esta dimensión jurídica, de lo normativo, generan también que este esquema pueda circular, digamos, se van movilizando tanto las organizaciones de mujeres, las mujeres en términos individuales, y van presionando y exigiéndole al Estado que pueda, digamos, también cambiar una situación que está afectando directamente a las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por el tipo, digamos, de sociedad que queremos y que sea respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ahí también está presente esta dimensión política, esta dimensión que da cuenta, digamos, del tipo de sociedad que nosotras, digamos, queremos, y se va generando esta relación entre las distintas dimensiones. Entonces, ¿por qué es importante entender o comprender bien esta visión o esta aproximación comprensiva? Porque, por lo que dije anteriormente, que los derechos humanos no los podemos reducir solamente a lo que es la norma, porque la norma llega a propósito de otras situaciones culturales, otras situaciones sociales. La norma nunca es antes que el movimiento social, la norma viene después. Entonces, y a partir de ahí también vamos mejorando las sociedades, vamos estableciendo esta estructura de sociedad o el tipo de país que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, ahí están vinculadas las tres dimensiones que se van mezclando y que van permitiendo tener esta comprensión respecto de los derechos humanos mucho más amplia y mucho más integral. Entonces, dicho esto, también ustedes pasaron por las características de los derechos humanos, que son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, interdependientes e irrenunciables, y la universalidad de los derechos humanos, que también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 y 2, que habla en relación a que todos los seres humanos somos iguales, pero no en una igualdad de forma, sino que una igualdad en dignidad y derecho. Entonces, y que todos tenemos, digamos, las mismas posibilidades, independiente de la raza, el sexo, el color, el idioma, la condición social, etcétera, etcétera. Entonces, la universalidad de los derechos humanos es una de las características más polémicas, más controversiales, y que más cuestionada por parte de la sociedad también, porque cuesta mucho visualizarla, cuesta mucho, en distintas situaciones se van violando derechos y uno dice, bueno, si somos todos iguales en dignidad de derecho, entonces ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto otro? Entonces forma parte también de estos cuestionamientos que se generan a las características de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos inalienables, imprescriptibles. No podemos tener ahí una jerarquización de los derechos humanos, son indivisibles desde que nazco hasta que muero,
la interdependencia de los derechos humanos es un elemento súper relevante y que está relacionado también con muchas de las de los elementos que vamos a ver hoy día en la clase. Entonces, nos encontramos con un catálogo de derechos que ustedes pueden encontrar tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también estos derechos están plasmados en los distintos pactos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, aquí resulta relevante plantear que los derechos humanos no tienen jerarquía, que la interdependencia está vinculada a estos derechos porque existen derechos, por ejemplo, el derecho a la educación lo podemos calificar tanto como un derecho cultural, como un derecho social, ¿ya? Y también podría ser un derecho económico, porque, o sea, la educación también a mí me permite trabajar. Entonces, todos los derechos están relacionados entre sí. Y aquí es importante también despejar un poco ese mito de las generaciones de los derechos humanos. Ustedes van a tener un texto durante la próxima semana que habla y les va a profundizar un poco más en relación a las generaciones de derechos. Pero históricamente, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales surgen el mismo año, que es el año 1966. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge el año 48, y luego de eso se generan dos pactos, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque existen también históricamente dos bloques que daban más relevancia a unos derechos y otro bloque, digamos, daba más relevancia a otros derechos. Entonces, ambos pactos son los pactos hermanos. Entonces, cuando hablamos de primera, segunda generación de derechos humanos, estamos, digamos, históricamente, no es correcto hablar, digamos, de estas generaciones de derechos. Entonces, ahí podemos ver que incluso después el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comienza, digamos, a regir antes, 3 meses antes, que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tienen que ver con las condiciones de vida y también están relacionados con las condiciones de participación, ¿ya? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de cuáles son de derechos civiles, de derechos económicos, pero como les dije, esto también permea, digamos, a estos derechos. Cada uno de los derechos también podría ser interpretado, digamos, como un derecho cultural o como un derecho económico, en el caso que les ejemplifique. En relación a los principios de derecho humano, que también los van a ver en el recorrido de este diplomado con distintas actividades, entonces es súper relevante que a ustedes les quede clarísimo estos principios. Hay distintos instrumentos internacionales que también hablan y se ha hecho, digamos, dentro de lo que es la nomenclatura y los distintos textos de derechos humanos, hay consenso en relación a por lo menos estos 5 principios. Entonces, tenemos el principio de igualdad y no discriminación, que lo vamos a profundizar la próxima semana. Vamos a tomar este principio para poder abordarlo de manera más profunda. Tenemos el principio de participación, y que tiene que ver también con la accesibilidad. En la videocápsula ustedes pudieron escuchar a Mauricio que habla en relación a la participación y también da un ejemplo de participación y que dice relación con el derecho a consulta.
Es un poco controversial ese ejemplo porque, bueno, ustedes también como funcionarios y funcionarias públicas sabrán la forma en que se ha ejercido, digamos, este derecho o este principio, porque la participación además es un derecho, es un principio y un derecho en sí mismo. Y en la última semana hemos podido también visualizar este principio de participación a partir del proceso también constituyente. Entonces, ahí podríamos tener un ejemplo también de cómo se ejerce este principio de participación. El principio de no regresividad dice que en la medida que nosotros avanzamos, en una sociedad democrática estoy hablando, no deberíamos retroceder. Pero lamentablemente sí lo hemos hecho. O sea, un ejemplo claro de aquello es, por ejemplo, la ley de control de identidad. Y ahí podríamos hacer una crítica importante en relación a este principio de no regresividad. Un ejemplo positivo podría ser el postnatal, de 6 meses que hoy día tenemos y que los estados están, digamos, obligados a poder ir avanzando en la adquisición de estos derechos. O sea, ya la próxima vez que se discuta, ya no vamos a hablar de 6 meses, quizás vamos a estar hablando de 1 año o quizás vamos a estar hablando de otros derechos asociados también al padre o ampliar, digamos, esta gama de beneficios. ¿Ya? El principio pro persona, ahí tenemos el interés superior del niño, que ha sido también un principio muy, muy comentado durante los últimos días. Y el principio del máximo de recursos disponibles, que también genera controversia, porque cuando nosotros hablamos de los derechos civiles y políticos, hablamos que son derechos que son casi automáticos. Entonces, este derecho a la vida o la prohibición de la esclavitud son principios que se aplican de manera inmediata. Pero cuando hablamos nosotros de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo, derecho a la previsión social, derecho a la salud, derecho a la educación, son derechos que obligan al Estado a invertir una mayor cantidad de recursos en ellos. Entonces, se va avanzando en la medida en que los estados vayan teniendo recursos para poder ir ampliando las prestaciones. Cuando surge, digamos, el plan Auge hace años atrás, había cierta cantidad de prestaciones que estaban asignadas a, digamos, a las personas y que en la medida que esto ha ido avanzando, también ha ido incorporando nuevas prestaciones. Cuando se plantea el derecho a la educación, el piso mínimo y la obligación de los estados es a la educación básica. Y esto también ha ido permeando en poder ir avanzando en la educación media, la educación preescolar posteriormente, y la cantidad de años de escolarización han ido aumentando. Entonces, eso es lo que pasa con los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ahí tenemos la igualdad y no discriminación, que como les decía, lo vamos a profundizar en una próxima clase. Y aquí está el principio de participación, que ahí tenemos las medidas de accesibilidad, libertad, autodeterminación, la participación, libertad de expresión y acceso a la información, el reconocimiento, resguardo de los derechos, con el principio de no regresividad. Como les decía, una vez reconocido, no pueden desconocerse o anularse, solo pueden suspenderse algunos derechos de manera temporal, cuando hay una justificación legítima que lo permita. Ahí, o sea, no puedo dejar de detenerme y plantear un ejemplo en relación a la suspensión de derechos cuando por ejemplo, con un estado de excepción.
no sé, ahí el derecho a la libre circulación, que son derechos que se suspenden de manera temporal, pero que debe estar normado, digamos, en la Constitución. Y también hay derechos que por ningún motivo o contexto pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, o existe también un consenso en relación a la prohibición absoluta de la tortura. Y el principio pro persona, que aquí se aplica la norma que mejor proteja y dé mayores garantías al goce de derechos de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando existe, por ejemplo, una colisión de derechos, siempre se decide por aquellos derechos que le den mayor beneficio a la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona privada de libertad que está siendo sujeta, digamos, de sanciones, no pueden haber más de una sanción, sino que se aplica una sanción porque, porque digamos, no se condice con este principio, ¿ya? El interés superior del niño también plantea que a través de este principio, cuando se tiene que tomar una decisión, por ejemplo, judicial en los tribunales de familia, este derecho tiene, o sea, esta decisión siempre tiene que estar guiada por el principio del interés superior del niño, o sea, aquello que más beneficios le traiga, digamos, a este niño o niña, ¿ya? Eso y el máximo de recursos disponibles que también ya lo comenté. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos en el tiempo, ya, estamos en el tiempo. Entonces, para poder reforzar esto, una vez que vuelvan del break, que van a ser 10 minutos, vamos a ver un par de videos y vamos a terminar con algunos temas en relación a la historicidad de los derechos humanos y la institucionalidad, vamos a profundizar algo más en relación a la institucionalidad de derechos humanos, ¿ya? Así es que vamos a dejar de presentar y comenzamos el break de 10 minutos. Gracias, Joana, muy bien. Lo dicho, 10 minutos, nos vemos a las 8 para seguir, como ha dicho Joana. ¿Está bien? Voy a pausar la grabación, nos vemos en 10 minutos. Perfecto. Entonces, siendo las 8, para poder continuar con la clase, voy a dejar a Joana, reiterando que vamos a dejar igual un espacio final para que puedan compartir sus dudas. Como mencionaba también Joana, pueden levantar la mano o pueden también escribir ahí en el chat de la esquina inferior derecha. Hay algunas consultas respecto a poder compartir esta presentación. Lo vamos a hacer, vamos a tratar de habilitar ahí un espacio dentro de los recursos de la plataforma para poder agregar esto, para que pierdan cuidado respecto a esa consulta que han hecho algunos diplomantes. Entonces, sin más, dejo nuevamente a Joana con la palabra para que podamos seguir con la sesión. Sí, no sé si en la parte de mensajería quizás pudiera adjuntar yo el video o sea, el PPT a los estudiantes. Yo creo que sí, se podrá, ¿no? Me parecería, o sea, no encuentro objeción a eso, independiente de que igual deberíamos también subirlo como parte del recursos dentro de la plataforma. Ya. Bueno, les decía yo que van a trabajar con los principios de derechos humanos durante todo el curso y durante todo el diplomado, en las distintas etapas. Por tanto, esto es uno de los elementos que son sumamente relevantes para que ustedes puedan tener claridad en relación a ello.
Por eso les voy a mostrar acá 2 videos para que luego podamos discutir. Joana, disculpa, está sin audio el video. Vamos a ver si ¿Cómo? Le da a compartir pantalla. está sin audio el video. Está sin audio. Sí. Lo que podríamos hacer para no estar probando es que nos compartiera el link. No, lo que puede, disculpa, lo que Sí, puede pero- hacer es ir a la partecita de arriba y ahí dice donde sale el chat, porque ella al compartirse le sale arriba y ahí dice compartir audio en la computadora. Que comparta y de ahí le va a salir arribita el listado, digamos, y ahí puede compartir audio. Hay otra, lo mismo. Perdón, Joana, comparto entonces pantalla. sí, y en la Sí. parte de abajo aparecen 2 casillas que dice compartir audio, tienes que dejarlas clicadas. Sí. O donde dice ver opciones arriba. No sé si le sale arriba o abajo. Ver opciones y ahí tiene que pinchar y le va a salir En las opciones del, compartir audio. claro, en las opciones del Zoom debería haber una wincha arribita, una wincha verde. Dice o sea, dice usted está viendo la pantalla y ahí a un costado dice ver opciones. No sé si la puedes ver, Joana. Compartir sonido en la computadora. ¿Eso? ¿No? No. Sí, ¿Sí? sí. A ver. Si hacemos la prueba. El artículo primero constitucional y los tratados internacionales reconocen los principios rectores de los derechos humanos y con base en ellos es que deben actuar las autoridades. Estos principios son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad implica que los derechos humanos nos pertenecen a todas las personas pues somos iguales en dignidad. El principio de interdependencia consiste en que cada derecho depende de otros derechos para poder existir. Por ejemplo, violar el derecho al agua potable implica violar el derecho a la salud y a la alimentación. Asimismo, el principio de indivisibilidad implica que no existe un derecho más importante que otro. Todos se necesitan entre sí y se refuerzan mutuamente. Finalmente, el principio de progresividad consiste en que no se puede disminuir el nivel alcanzado y cualquier medida que se tome debe ser para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, siempre se tiene que ir hacia adelante y evitar leyes o recortes al presupuesto público que afecten o limitan los derechos. Si quieres saber más sobre esta reforma o sobre otros temas de derechos humanos, te invitamos a visitar nuestra página. Bueno, hacer la salvedad también que esto se trata de un video de México y ellos hablan de los principios asociados también a las características de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro que también quiero que, no sé si tengo que hacer nuevamente lo mismo, ¿no?
Veamos si se escucha. Debería funcionar. Perfecto. En el artículo primero constitucional se han establecido dos elementos muy importantes para hacer realidad los derechos humanos: la interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Qué es la interpretación conforme? México se ha comprometido a cumplir un gran número de tratados internacionales que reconocen nuestros derechos y ahora complementan a la Constitución. Ahora, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, como por ejemplo las leyes que se elaboren, las políticas o programas de los gobiernos y las resoluciones de los jueces, se deben interpretar revisando tanto la Constitución como dichos tratados. ¿Qué es el principio pro persona? El principio pro persona significa que cuando exista más de una norma de derechos humanos aplicable a una situación, las autoridades deben preferir la norma más favorable para la persona. Por ejemplo, si una persona puede someterse a un juicio en prisión preventiva o en libertad, se deberá elegir la segunda opción. El principio pro persona y la interpretación conforme se complementan, ya que si un derecho está más protegido por un tratado internacional que lo que está en nuestra legislación, se deberá preferir el derecho internacional y viceversa. Estos dos elementos de la Constitución aseguran que se nos otorgue la mayor protección posible en caso de que algún derecho no se respete. Si quieres saber más sobre esta reforma o sobre otros temas de derechos humanos, te invitamos a visitar nuestra página. Ya. Entonces, ahí hay, bueno, este video es como, es el video que encontramos en relación a estos ejemplos. Y vinculado, digamos, a la aplicación de estos principios de derecho humano, ¿cuáles son las medidas o acciones o políticas públicas que ustedes conocen que apliquen principios de los derechos humanos? Aquí me gustaría ya dejar de hablar tanto y que ustedes también pudieran comentar en relación a acciones, políticas públicas que conozcan, que apliquen los principios de derechos humanos. ¿Cuáles podrían mencionar? A ver, utilicen la manito para poder interactuar en la clase. Sí, vamos a dejar que puedan levantar la mano y vamos a dar la palabra. Ustedes igual pueden abrir el micrófono en ese caso. Porque había una actividad asociada, digamos, también a esto, que era una pregunta en una de las actividades, no recuerdo el número de la actividad, pero que no muchos contestaron. Si mal no recuerdo, hoy día habían como 6 o 7 respuestas asociadas a esta pregunta. Entonces, es importante poder reforzar y que ustedes puedan, desde su expertise, desde su experiencia laboral, poder dar algún ejemplo en relación a principios de derecho humano. ¿Se acuerdan que teníamos el principio pro persona, teníamos el principio de igualdad y no discriminación, el principio de participación y el de máximo recursos disponibles, y el principio de no regresividad? ¿Qué podría dar algún ejemplo Joana, de uno de esos principios? Sí. Abajo, Hola, buenas. Paula. Paula, sí. Angélica Sí, igual estaba levantando la mano. Ahí, Sí, no sé cómo Paula, levantar la mano, disculpen. la mano. Hola, profesora. Hola, Antonia. Buenas tardes. Hola, Paula. Buenas tardes. Yo puse el de la igualdad y no discriminación a propósito de la ley de identidad de género. Esa fue lo que me ha tocado ver en mi trabajo. Lo leí, ya, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Paula, Bueno, yo lo explicaba, asocia? sí. Yo explicaba porque el concepto habla de personas que no han estado en igualdad de condiciones, porque alguna característica estructural, no me acuerdo muy bien, o por barreras estructurales, culturales, políticas, económicas, etcétera, no gozaban de los derechos como cualquier otro. Y a propósito de la dictación de esta ley de identidad de género distinta, o que se sienten distintos a su físico, ¿cierto? Pueden optar a cambiar su nombre y su sexo, si es que lo desean, de una manera sencilla. Antiguamente se exigía operarse, tener tratamientos psicológicos, etc. Y basta con que esta persona
que vaya al registro civil. Bueno, ahí también en el tribunal sé que están casados, pero la regla general es el soltero, la administrativa que le otorga el derecho de poder modificar su nombre o sexo según la solicitud de la persona. Así que me parece Perfecto. que es una política pública relacionada con la igualdad y la discriminación. Con este Súper. principio. Ya, tenían palabra de Angélica, yo la vi también que quería Angélica, y participar. Claudio ¿No? también está pidiendo la palabra. Sí, Claudio. Claudio Está, Aguilar. sí. Ya, Claudio, dijimos, que pueda hablar. Hola, buenas, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Sí. Bien, primero saludarlos a todos. La verdad es que estoy muy contento de ser parte de este diplomado. Yo trabajo en la municipalidad de Calbuco, soy jefe de gabinete de la ilustre municipalidad y la verdad es que los temas sociales nosotros son pan de cada día. ¿Ya? Estoy un poco a la oscura porque precisamente hace 5 minutos hubo un accidente, se cortó la luz acá en el sector donde yo resido, así que estoy aquí arreglándomelas como pueda. Primero, yo quisiera hablar desde los principios de utilización del máximo de los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque nosotros como municipalidad teníamos un grupo de personas que estaban invisibilizadas en sus necesidades, como eran las personas en situación de discapacidad. Y la verdad que hace un año nada más se creó una oficina de discapacidad y donde claramente hay que inyectar recursos. En los municipios los recursos son muy limitados, la verdad, pero se hizo el esfuerzo porque en verdad, en una conversación súper franca con familiares de personas en situación de discapacidad, nos dimos cuenta que ellos no la pasaban bien, a pesar de que ellos postulan a ayudas técnicas muchas veces, estas no son lo suficientes para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Y es por eso que como ejemplo yo pongo ese sector, que es un sector, vuelvo a insistir, que no lo ha pasado bien, que muchas veces son unos núcleos familiares muy acotados, los recursos no les sobran, muchas veces les faltan, y la verdad es que yo estoy muy contento de que nuestra oficina de discapacidad hoy en día cuente con 84 personas en situación de discapacidad, 84 familias que están detrás de estas 84 personas, y estamos muy contentos de lo que se ha conseguido hasta ahora y lo que también hemos proyectado como municipio poder ayudar y obviamente poder plasmar una ayuda mucho mayor a estas familias. Así que eso es como comentario de lo que nosotros vivimos acá en la comuna de Calbuco, en la 10ª región. gracias Claudio, súper. Y Camila Torres también levantó la mano. Hola, Camila. buenas tardes a todos. Yo quería hablar sobre el principio de participación. Trabajo en un hospital intercultural de San Juan de la Costa y mi rol al principio, cuando yo llegué a trabajar, era encargada de participación ciudadana. Una de los ejemplos que encuentro que es como más relevante dentro de participación son las cuentas públicas que se realizan en el hospital y por lo tanto se invita a toda la comunidad y se le presenta todo lo que se ha hecho con todos los fondos y todos los planes de mejora en cuanto a salud de nuestro establecimiento. También se hace con nuestros usuarios mesas de trabajo donde ellos nos comentan su percepción que tienen sobre nuestra labor y también proponen planes de mejora que al próximo año tenemos que tomarlos en cuenta y trabajarlos y también dar cuenta de eso en la próxima cuenta pública que se hace con los usuarios. Lamentablemente este año por el tema de la pandemia no se pudo realizar la cuenta pública, pero me imagino que ya dentro de un futuro, no sé si tan próximo, pero se puedan retomar esas cosas, pero encuentro que es algo muy importante y que tiene bastante lógica con todo el tema de lo que estamos viendo ahora sobre los derechos. Súper, bueno. Ahí teníamos 3 ejemplos súper relevantes. Yo me recuerdo haber leído otros más en la respuesta. Uno a propósito de también de igualdad no discriminación relativo a las personas sordas también y los efectos que ha tenido la pandemia en este tipo de población. Que también uno de los compañeros de ustedes hacía comentarios bien interesantes. Así que, bueno,
para continuar con la presentación, la están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve. Ya. Sí. Ya. Otro de los elementos relevantes que ustedes tuvieron que revisar y que dice relación con este proceso de constitución del Sistema Internacional de Derechos Humanos está relacionado con estos procesos. Los procesos en los cuales ustedes debieron reforzar leyendo el texto de Agustín Esquella y que plantea distintas etapas que no necesariamente tienen un orden de esta forma, como yo se lo estoy presentando ahora, sino que también hay ciertas etapas que se van sucediendo de manera simultánea. Entonces, decíamos que en términos históricos los derechos humanos tienen un surgimiento, o se podría empezar a hablar de los derechos humanos a partir del siglo XVII, y que comienza, digamos, con este proceso de positivización que está relacionado principalmente con reconocer estos derechos en la norma, y que estaban vinculados con esta limitación al ejercicio del poder, fundamentalmente vinculados también con los derechos civiles y políticos, principalmente, ¿ya? Y con el concepto de libertad. Entonces, la positivización es un proceso que se ejerce o cuyo reconocimiento es parte de los pueblos cuando los derechos se convierten en norma a partir de las distintas constituciones de los Estados-nación y que inicialmente su objetivo era limitar el poder estatal, ¿ya? Entonces, luego de eso se plantea la etapa de la internacionalización, que es un proceso que da cuenta de que ya no necesariamente es suficiente esta limitación al poder en el ejercicio, digamos, del Estado, o la soberanía de un Estado en particular, sino que es necesaria la intervención también de la comunidad internacional a propósito de una serie de vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, hechos atroces ocurridos posterior a las guerras mundiales, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y se genera este Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos que nace a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, este contexto de Guerra Fría, existen dificultades para ponerse de acuerdo. Imagínense ahí peleando, discutiendo en una asamblea, 48 estados, más de 48, 54, creo que 48 fueron los que iniciaron y votaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que también estaban en distintos frentes, digamos, distintos pactos separados, que incluía a distintos países, ¿ya? Y posterior a eso, después en el año 66, como les comentaba, surgen los distintos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este proceso de internalización es un proceso que continúa hasta nuestros días en la medida en que se van ratificando ciertas convenciones, tratados internacionales, y se van incorporando también a la normativa interna. La generalización está vinculada con la característica de universalidad de los derechos humanos que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, se va creciendo, digamos, la necesidad de poder incorporar también a otros grupos, a otras personas, al ejercicio, digamos, de estos derechos humanos. Se va nombrando, digamos, a otros grupos, movimientos sociales que van presionando también a los estados para que haya este reconocimiento como titulares de derechos, ¿ya? Ahora ya no solamente son los hombres blancos, las personas que tienen, digamos, propiedades, tierras asociadas, digamos, a la tenencia de territorio, sino que también se van incorporando otros grupos, se van incorporando las mujeres, se van incorporando las diversidades, migrantes, y también surgen en el ámbito de la internacionalización
convenciones y tratados específicos con medidas específicas para estos grupos de especial protección. La especificación está relacionada también con que en este proceso de generalización también los contextos sociohistóricos van influyendo en esta relación dinámica de los estados y de los grupos en relación a esta exigencia hacia los estados sobre los mínimos de la dignidad humana, ¿ya? Movimientos sociales también que presionan para fortalecer este paraguas o este sistema de protección y que se van aplicando la normativa también, estos tratados en las distintas políticas públicas. Entonces, y ahí se empiezan a implementar distintos programas, distintos sistemas, digamos, reglamentos, que van generando este derecho, distintos derechos a grupos también de especial protección. Y la institucionalización que da cuenta, digamos, de estos distintos organismos, instituciones que permiten dar soporte a los mecanismos de exigibilidad del Estado, y que en Chile la primera institución permanente de derechos humanos que comienza, digamos, a funcionar y que se crea por ley el año 2010, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Posterior a eso, también existen otras instituciones que van fortaleciendo este sistema de protección de los derechos humanos, como es la Subsecretaría de Derechos Humanos. Luego surge también la Defensoría de la Niñez, también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es nuevito, que recién se implementó el año pasado, y que actualmente se encuentra al alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que ya debería estar conformado en su totalidad el próximo año para poder empezar a operar este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, ¿ya? Entonces, más o menos ahí estamos con una institucionalidad de derechos humanos, y que a propósito también de ciertas dudas y consultas que han surgido a propósito del diagnóstico, nos parecía relevante poder presentarles este esquema en relación a las instituciones de derechos humanos, que son instituciones nacionales, que tenemos experiencias digamos, en la región, en Uruguay también, y acá en Chile, porque en otros países también existen instituciones de derechos humanos, pero vinculadas más a las defensorías del pueblo. Entonces, como este formato de institutos nacionales de derechos humanos existe en Uruguay. Entonces, son organismos estatales, nosotros somos funcionarios y funcionarias públicas, nos parece relevante también explicarles a ustedes de dónde nos paramos a hablar en relación al tema de derechos humanos. Y organismos estatales, aquí tenemos organismos gubernamentales y organismos autónomos. Entre los organismos gubernamentales, yo les hablaba de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también está la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, que son organismos que tienen dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional, pero las organizaciones autónomas, en este caso el Instituto, o la Defensoría de la Niñez, no tienen una dependencia directa por parte de un ministerio, ¿ya? Entonces, después ustedes en este curso, en el segundo módulo, van a ver en profundidad lo que es el Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero aquí los organismos autónomos, el INDH, más el Mecanismo de Prevención de la Tortura, la Defensoría de la Niñez, están en esta categoría, y también existen en otros organismos autónomos en el Estado de Chile, como son la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia, son organismos que tienen esta característica de ser autónomos, ¿ya?
y hay en otro, digamos, en otro ámbito, con dependencia del Poder Ejecutivo, en las subsecretarías de la Niñez y de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio nacional, independientes si son chilenos o no, y que nuestras normativas están establecidas en la ley 20.405, donde se establecen cuál es nuestro mandato. Características del INDH: es un organismo autónomo, independiente, pluralista y permanente, una institución permanente de derechos humanos. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque luego, digamos, de la dictadura se generan comisiones, que son la comisión Rettig y luego la comisión Walech, que generan un trabajo también en relación a los derechos humanos, pero son comisiones que tuvieron un tiempo de existencia limitado, ¿ya? Tenían una misión y una función específica, y una vez que terminaron sus actividades, digamos, ya desaparecieron. De hecho, hoy día no existe una oficina en la cual uno pueda ir a consultar respecto de situaciones ocurridas durante el trabajo que hicieron ambas comisiones. Entonces, el INDH observa el cumplimiento de las obligaciones del Estado y protege, digamos, a distintos grupos y promueve la cultura de derechos humanos. Las funciones son de observancia, de asistencia y colaboración. La observancia se genera cuando se hacen los informes anuales, cuando se hacen misiones de observación, donde va, digamos, una comisión de profesionales del INDH a distintos territorios y se hace, digamos, estos informes. Asistencia y colaboración con la ciudadanía, con los distintos organismos, organizaciones de la sociedad civil, educación y promoción, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora con este diplomado, labores de incidencia, dando cuenta también de cuáles son los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el Congreso, cuando se discute alguna normativa, alguna ley, se le presenta también informe a los distintos parlamentarios para que ellos estén, digamos, al tanto y consideren cuáles son los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos humanos en distintas temáticas, ¿ya? También acciones judiciales y acciones de prevención de la tortura. Hoy día que ya está el mecanismo y va a empezar a funcionar, vamos a ir delegando, digamos, también en la medida que se pueda esta función de prevención de la tortura, y custodia de documentos, Walech y archivos de Colonia Dignidad, ¿ya? En el términos judiciales, el instituto es súper restrictivo, la ley es súper restrictiva en relación a lo del tipo de delitos que se pueden judicializar, donde están los delitos de trata y tráfico de migrantes, tortura, crímenes de lesa humanidad. Esas son las acciones judiciales y, bueno, algunos recursos de protección que también ha establecido el instituto. Funciona también a través de un consejo, que actualmente, bueno, ustedes saben quién es el director del INDH, Sergio Mico, y los consejeros, que son algunos elegidos por sociedad civil, que son los 4 últimos, y tenemos 2 consejeros elegidos por los distintos presidentes de la República, donde está Debbie Guerra, que fue elegida por la presidenta Michelle Bachelet, expresidenta, y Sebastián Donoso por el presidente Piñera, Salvador Millaleo por Senado, Carlos Frontaura por el Senado, Pertusé y Zafirio por la Cámara de Diputados, y, bueno, Sergio Mico, que es nuestro director, por las facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores del Estado. Entonces, ahí tenemos la conformación del Consejo, y todas las decisiones que se toman al interior del INDH también son discutidas por parte de este Consejo.
entre sociedad civil tenemos a Margarita Romero, que tiene una trayectoria en los sitios de memoria principalmente, Jerko Lujetic, también que fue elegido en las últimas elecciones de la sociedad civil, Branislav Marilich, que también fue director del INDH, y Consuela Contreras, también sociedad civil, y que tiene vinculación también con algunas organizaciones de niños, niñas y adolescentes, también por sociedad civil. Entonces, esa es, en términos generales, la presentación que yo tenía hoy día, y queremos dar también algún espacio para sus comentarios, para preguntas. Entiendo que esto es súper extraño hacer clase así, porque uno habla y no sabe si el resto está escuchando o no. Me imagino que a ustedes también les ha pasado en otras oportunidades, y a los profesores de sus hijos, quienes tengan hijos, también les pasa, que uno se siente un poco solo en este tipo de espacios, pero entiendo que en esta primera etapa, que es esta primera semana de poder incorporarse, digamos, a leer, a poder revisar la documentación que nosotros les hemos entregado, que hemos subido con harto cariño, con harta dedicación, y que haya sido, digamos, de provecho para ustedes. Entiendo también que algunos se han quejado, también hemos respondido a algunos comentarios en relación a la cantidad de documentación, la cantidad de actividades, pero considerando también que esto es un diplomado, nos parece que tenemos que tener la cantidad de material que sea necesario para que ustedes puedan recurrir en el caso de que necesiten también consultar en relación a algún tema, y queremos tener muchos funcionarios y funcionarias públicas que sean expertos en temas de derechos humanos, porque, como les digo, el diagnóstico da cuenta también de la necesidad que tenemos de conocer más de los derechos humanos y tener, digamos, más, bueno, como dije, conocer, tener más conocimiento, formación en esta área, y nuestro principal, o nuestra principal motivación fue que los funcionarios y funcionarias públicas de esta región y de otras, porque en un principio esto iba a ser semipresencial, y por el contexto tuvimos que hacerlo de esta forma, nos ha permitido también compartir con personas que hoy día están aquí conectadas, que son de la región metropolitana, tenemos de la región de Antofagasta, tenemos de la región de los lagos, principalmente del Biobío también, así es que contentos, felices de poder estar compartiendo con ustedes esto. Así que doy la palabra. Daniel Miranda. Nos conocemos, Hola. Daniel. Sí. Bueno, ahora recién como que puedo escuchar bien, porque primero estaba con problemas de audio. Ya. Así que voy a repetir mi pregunta, y por último me responden en privado respecto al avance de las preguntas que nos quedaban guardadas. Pero eso después lo vemos, que no sé si quedaron bien o no. Sí, no fuiste el único que lo dijo, en todo caso. Ya, es que justo ahí hubo un problema de audio y no escuché nada. Así que no escuché la respuesta, después le agradecería si por privado o como quieran. Mi respuesta en cuanto al funcionamiento del INDH y de este mecanismo para la prevención de la tortura, si bien se señaló que son parte de los órganos del Estado, digamos, son funcionarios públicos, ¿cierto? Si bien tienen cierta autonomía, mis dudas son respecto a cómo desarrollan su función jurisdiccional, en el sentido de que igualmente es complejo formar parte del aparato represor, por así decirlo, y a su vez también ejercer acciones contra los mismos agentes del Estado. Entonces, la verdad, me gustaría si me pueden aclarar funcionalmente cómo opera eso, porque a su vez,
como funcionarios públicos que son, la verdad es que no he leído la ley que regula el INDH, pero uno como funcionario público, digamos, no puede demandar otro servicio público. Entonces la verdad es que no sé cómo en los hechos, en la práctica, funciona el INDH respecto a aquellas violaciones, digamos, efectuadas, no sé, por ejemplo, contra carabineros, por ejemplo. ¿Cómo pueden ejercer algún tipo de acción en ese caso? ¿En contra de quién? Y también me gustaría saber respecto, mucho se ha dicho de esta reformulación o reingeniería respecto a la institución de carabineros, y cuál sería en este caso la participación tanto del INDH así como del mecanismo, este nuevo mecanismo de prevención de la tortura. Esa sería mi consulta. Sí, bueno, Daniel, gracias. Después Antonio te va a indicar en privado de la primera pregunta. En relación al INDH, efectivamente, la autonomía del instituto nos permite generar acciones legales contra funcionarios o funcionarias públicas, no solamente contra funcionarios de carabineros, sino que son cualquier funcionario que ejerza la función pública. Entonces, eso no es un impedimento en el momento en que los hechos, digamos, dan cuenta de participación de funcionarios y funcionarias públicas y querellas presentadas contra funcionarios del Sename, querellas presentadas contra, bueno, principalmente yo te diría que lo más que hay en relación a funcionarios de carabineros, también de PDI, del ejército, principalmente ahora durante el proceso o el periodo de estallido social, ha habido un crecimiento significativo de las acciones judiciales por parte del INDH. Entonces, en ese sentido, no tenemos esa restricción que tienen ustedes como funcionarios públicos, dependientes, digamos, del Estado. Los organismos autónomos sí podemos, o sea, el INDH sí puede, que está dentro del mandato. Entonces, en relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, está alojado en el INDH. Son funcionarios que han sido elegidos por alta dirección pública, han habido concurso, y ahora estaba definiéndose el concurso para, porque entiendo que son 8, y se eligieron recién, hace un par de meses atrás, 4 de los profesionales que van a estar, y se van a elegir ahora los otros 4, en relación a cuáles van a ser cómo va a operar, la verdad es que no sabemos mucho de cómo va a operar jurisdiccionalmente, porque son 8 personas para el país completo. Me imagino que como el INDH tiene sedes a nivel de todas las regiones hoy día ya instaladas, van a pedir colaboración también a nuestros profesionales para el trabajo que tienen que desempeñar. Así es que eso, y bueno, te invito a leer la ley del INDH. ¿Alguien más? Están todos cansados, como es viernes y el cuerpo lo sabe. No, Joana, Roberto, por acá. Roberto, hola Roberto. Levanto la mano por todos lados. Ahí sí. Sí, no, nada, solamente hacer un comentario general de esta primera semana. Nosotros tenemos un chat ahí con el curso. Ya alguna vez nos encontraremos para hacer algún asado, alguna cosa que es típica de algún diplomado. Total, tenemos 5 meses todavía por delante. Bueno, esta primera semana, en general, todos los que estamos vinculados al programa tenemos doble función, porque somos trabajadores de día y estudiantes de tarde-noche. Así que ha sido también bastante exigente, a pesar de que las actividades son didácticas, en fin. Nada, primero en términos personales, que esta semana he aprendido mucho, a pesar de todas las cosas que uno ya hace y todo, creo que está muy bien sistematizado. Ese cariño que tú dices que se instaló en los materiales, que se comparten y todo, creo que enhorabuena. Por lo menos me ha permitido conocer un poco más allá de temáticas generales que uno
conocida, pero acá ya está con nombre y apellido. Yo no sé si la lógica de la semana que viene y la subsiguiente va a ser más o menos la misma. Si fuera la misma, yo sugeriría a lo mejor poder trabajar algunas cositas más en equipo, porque uno necesita del intercambio, de la discusión, de la atención al interior de los diálogos, y esta primera semana me sentí como bien solo, digamos, enfrentándome a los contenidos, y creo que como nunca cumplí con todas mis tareas, pero creo que no es fácil para todos y todas quienes, aparte de ser trabajador y trabajadora, madre y padre, yo creo que mucha gente está sufriendo. Entonces, sugiero que a lo mejor pudiéramos algunas actividades hacerlas en colectivo, con equipo, en fin, de tal manera de poder compartir más los contenidos. Qué bueno que tú retomaste muchas, porque alguien decía que comparte el PPT. Lo que pasa es que esos PPT ya están, son parte de No, el de hoy no. Algunas cositas, por lo menos yo las veía, los mismos cuadros, sí, veía que había cosas en todos lados. Así que nada, yo solamente eso, felicitar, agradecer el espacio, y en función de poder trabajar con todo y todas, intentar hacer alguna actividad a lo mejor en equipo, y instalar un día de discusión, digamos, no sé, ese tipo de cosas. Sí, Nada, vienen actividades grupales, Roberto, así que ya. no te preocupes. Vale. La próxima semana, sí. Eso, ya. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Hola. Hola, Paz. Primero saludo a todas y a todos. Todavía no sé dónde está ahora recién vi la manito azul. Ahí la encontré. Estaba mirando en reacciones abajo. Primero agradecerle a todas y a todos y a ustedes también por la dedicación al curso. La verdad que para mí ha sido un poco complicado el tema de manejarme con una plataforma virtual que me vaya diciendo qué ir haciendo. Como que eso la verdad es como bien incómodo cuando uno ha estudiado toda la vida con clases presenciales. Entonces en eso igual yo me he apoyado mandando correos y preguntando desde lo más básico, porque en verdad soy media pajarona para eso, como que hago clic y estoy súper perdida, como que me cuesta un poco la dinámica aparte no sé, estoy media piti, entonces trabajo con el computador muy grande, entonces como que me pierdo en la estructura de la página misma. Y quería hacer dos comentarios sobre el tema del diagnóstico. Hay dos preguntas que me llamaron la atención. Una, en el sentido como, por ejemplo, el tema de que tú señalabas del mito de la generación de derechos, en el sentido de que hasta donde yo estudié se enseñaba así, ¿ya? Entonces igual súper bien como que ver que desde la organización, o sea, desde la institucionalidad, ya lo aborden como un mito y ya en las preguntas se coloque como errado. Porque yo por lo menos me equivoqué porque dije ya, voy a contestar en la versión clásica, que antes era como la doctrina mayoritaria, entonces dije ya, voy a contestar esa, pero en verdad después me di cuenta que la tenían como errada, perfecto. Entonces como súper bien poder aclarar esos puntos, pero sí me llamó la atención la pregunta que decía que un funcionario que, como es el Estado el que viola derechos humanos, porque es el que los tiene que garantizar, que siempre sea un funcionario público. Eso, por ejemplo, yo puse que no, porque pensé que podía estar de cierta forma actualizada el hecho de que hay particulares que participan en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, pero al alero del Estado. Entonces, esa figura a mí me complicó porque dije, no sé, o sea, obviamente en menor medida un particular puede violar derechos humanos al alero del Estado, pero no por eso pasa a ser funcionario público. Sería un sujeto activo al alero del Estado, pero no funcionario público. Entonces, esa me complicó y me equivoqué. Y la otra ya derechamente era por desconocimiento, pero me llamó la atención porque sentí que en cierta medida estaba como actualizado el criterio, pero en otro como que no encontré eso. Entonces, ahora también yo la verdad que tampoco me he preocupado de averiguar en qué categoría queda esa situación, porque Chile ya tiene condena a particulares. Pero no, la verdad que no he leído la sentencia, así que no tengo idea, pero me llamó la atención. Eso, y sobre... no, el resto todo claro. Eso. Y que agreguen al chat. Que me di cuenta que hay un chat. Ya. Un chat de los alumnos, por si acaso. Sí. Un chat del diplomado. Sí. Sí, efectivamente, Paz, quisimos poner énfasis en el tema de las generaciones, porque claro, está súper permeado esa forma de enseñar.
porque académicamente ha sido así, pero como les decía, la crítica es histórica en relación a cómo ha sido el surgimiento de los derechos humanos y que lo planteé hoy día en la presentación. Entonces, ahí va la crítica y va el documento que está y que van a tener que leer para la próxima semana, ¿ya? Por favor, que tengo que hablar. Ahí vamos a quedar un poquito más claro ese concepto. Y bueno, el Estado puede violar derechos humanos por acción u omisión. Y en términos, digamos, de lo que tú hablabas, que por ejemplo, en la normativa de la tortura, que también puede ser un particular bajo la anuencia, digamos, del Estado, como ocurrió, digamos. Entonces, y que eso es lo que plantean los instrumentos internacionales, principalmente relacionados con la violación o vulneración de derechos humanos. La violación de derechos humanos la comete el Estado, sus funcionarios públicos y funcionarias públicas, por acción u omisión. Entonces, esas son parte de las discusiones que vamos a tener acá en este curso y que es súper interesante porque finalmente, claro, ahí están las dudas que surgen, por ejemplo, a propósito de, no sé, de ejemplos que van surgiendo de situaciones particulares. Entonces, ahí también, en términos más normativos, lo van a ver con la Milena, ¿ya? Así que ahí va a quedar más profundizado todo. Bien. No estoy seguro si Gabriela tenía intención de comentar, preguntar algo, y así tocaría a ti primero y después Sebastián, que tiene la mano levantada también. No, lo mío era muy referente a lo que señalaba la compañera, que los que pueden cometer estas violaciones de los derechos humanos son agentes estatales, porque aquellas personas que están contratados a honorario no son funcionarios públicos, sin embargo, en el ámbito de la responsabilidad, ellos son considerados agentes estatales. Pero en momento. La maternidad. Y por otro lado, también lo que había estudiado en otro lado, que por ejemplo Colonia Dignidad no era, era esta institución que estaba vulnerando los derechos humanos y violando los derechos humanos, pero estaba amparado por el Estado. Entonces era lo mismo, y yo también me equivoqué en esa pregunta, porque yo entendí, quizás era capciosa. Eso es lo que yo quería decir. ¿Quién más? Sebastián. Sebastián, sí. Hola, muy buenas tardes. No me quedó claro y de hecho iba a preguntar en un comienzo cuando estaba exponiendo sobre los derechos de primera, segunda y tercera generación. Me sorprendí cuando salía en el diagnóstico salía malo y quedé así como... y después cuando tú lo pasaste, en realidad yo noté en este caso que claro, los derechos humanos tienen jerarquía, no es correcto hablar de generación de derechos humanos porque hay una serie de acuerdos que se dan a nivel internacional, de acuerdo al contexto histórico, pero no me quedó claro en este caso como la explicación de por qué eso está desactualizado o no se habla en este caso de generación de derechos humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, en este principio pro persona, me saltó la duda, es el proyecto de ley de la Carmen Hertz sobre la ley de negacionismo. Porque si bien ahí hay dos cosas que están como chocando, que vendría siendo por una parte como la libertad de una persona a mencionar como, no sé, pues, admitir una opinión, pero también en este caso, si es que genera una omisión o falsea en este caso la vulneración o violación sistemática de los derechos humanos, por ejemplo en la dictadura, ahí estaría como impugna esos como dos derechos, y si vamos como a la lógica pro persona, por lo menos a mí me queda la sensación de que debería aprobarse o avanzar esta ley contra el negacionismo.
Lo coloco sobre la mesa, ¿no? Como es pregunta, en realidad, un cuestionamiento. Gracias. Sí, mira, enfatizar un poco en relación al tema de las generaciones de derechos humanos, que, bueno, el objetivo es poder explicar que entender los derechos humanos como generaciones lleva implícita también asumir que los derechos tienen cierto ranking, que hay derechos más importantes que otros. Entonces, el cuestionamiento va por ahí, y además, porque si nosotros subimos estas generaciones de derechos, dejamos fuera principios tan importantes o características tan importantes, perdón, como la característica de la interdependencia de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de un derecho civil, como el derecho a la vida, y hablamos de un derecho como económico, social y cultural, como el derecho a la salud, no podemos nosotros decir cuál de los dos es más importante, porque si mi salud está mala o el Estado no me provee, digamos, de las prestaciones que requiero, se va a deteriorar también, afecta directamente a mi vida. Entonces, este derecho está relacionado con el otro, el derecho al trabajo, con el derecho a la sindicalización, el derecho, no sé, a la previsión social con el trabajo. Entonces, en ese sentido, además de la explicación que hice, que en términos históricos ambos pactos, o sea, todos los derechos están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Y luego surgen estos pactos que surgen de manera simultánea. Entonces, incluso lo que les planteaba es que empieza a operar primero el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3 meses antes, en el año 76, empieza a operar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, si hablamos de generaciones de derechos, tendríamos que decir que históricamente el primero es el Pacto de ESCA hoy día, porque se incorporan los derechos ambientales. Entonces, ahí está la controversia, ahí está, digamos, el sentido de sacar este mito de las generaciones de derecho, que más que un mito en realidad, pero que está súper instalado, que está súper permeado en términos académicos, y que estamos muy acostumbrados a hablar de las generaciones de derechos. Hablamos de una primera de los derechos civiles, de una segunda de los derechos políticos, de una tercera de los derechos económicos, sociales, culturales, y de una cuarta generación de los derechos colectivos. Entonces, yo creo que ahí la discusión es un poco en términos más sociohistóricos en relación a las generaciones de derechos. Respecto al tema del negacionismo, bueno, es un tema bien jurídico, pero lo único que yo podría comentar, yo no soy abogada, yo soy socióloga, y por eso, digamos, la otra parte, digamos, la va a hacer Milena, que es abogada, que también forma parte de una discusión que siempre se nos hace en distintos espacios, y es que existe el derecho a la libertad de expresión, y que yo puedo decir lo que quiera y cuando quiera y donde quiera. Entonces, yo creo que ahí también hay un elemento que está relacionado con la libertad y la dignidad de la otra persona. Entonces, yo no puedo decir lo que quiera, donde quiera, en cualquier espacio y contra cualquier persona. O sea, también tiene que ver con esta dimensión más ética que hablábamos cuando hablábamos del marco comprensivo, de que las sociedades y las personas vamos construyendo una forma de relacionarnos que no invada o no perjudique o no vulnere los derechos del otro, del que está al lado. Entonces, en función de aquello, surge esta iniciativa, y que, bueno, espero, digamos, que pueda avanzar en la discusión.
Eso es lo que te puedo comentar. Yo creo que aspectos más jurídicos en relación a esta ley que presentó Carmen Hertz, le puedo tirar la pelota a mi compañera para que te pueda responder. Gracias, gracias, Joana. Roberto tiene levantada la mano, no sé si quiere hacer una consulta, la última, en función del tiempo, para poder ir finalizando la sesión. Sí, mi pregunta no era de contenido, sino que era de forma. Lo que pasa es que este domingo, estaba recién mirando, se activa una evaluación. Sí. Entonces quería preguntar por la evaluación y pensé que era algún trabajo, alguna cosa, pero parece que es como una prueba en línea, porque dice un cuestionario. Así Si es. Joana nos puede dar algunas orientaciones, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Hay que estudiar? ¿Eso tiene nota? ¿No tiene nota? ¿Cómo abordar ese tema? Ok. Sí, precisamente me iba a referir a la evaluación que viene, porque ustedes han tenido una semana llena de actividades, pero han sido actividades que no son evaluables en términos de nota, ¿ya? Sino que son contenidos para el aprendizaje. Pero ahora, al terminar cada semana, ustedes van a tener una evaluación con nota, ¿ya? De los contenidos de la primera semana. Así que las personas que no han leído estos contenidos, ojalá que lo puedan hacer, porque entiendo que empieza mañana, ¿o no, Antonio? Empieza hoy día. De hecho, empiezan 2 minutos Después de más. esta clase. Se abre la actividad para Van que a lo tener puedan unos 45 minutos. Sí, si no me equivoco, sí. Y cierra el domingo a las 23:50. Sí, pero es un tiempo acotado, son 45 minutos en que ustedes ingresan a la evaluación, y es una evaluación de alternativa, 10 preguntas, es súper rápida, así es que tenían ese tiempo para poder contestarlo, y eso les va a significar una nota. El diagnóstico, si bien yo hice alusión a una nota, no se suma, digamos, para el promedio final del curso, ¿ya? Solamente es para nosotros tener un cierto, conocer, digamos, el conocimiento que ustedes tienen. Pero ahora sí vienen las evaluaciones, ¿ya? Y al término de cada semana, después de la clase sincrónica, van a tener una evaluación que es con nota. Y la escala es de 1 a 7. ¿Y qué pasa si uno no alcanza a rendirla en ese tiempo tan acotado? Es que, o sea, en relación a los contenidos de las preguntas, son 10 preguntas, 45 minutos era un tiempo suficiente para poder responderlas. Bueno, si tienes algún problema o alguno de ustedes tiene algún problema para contestar, yo creo que ahí con Antonio lo pueden revisar. Claro, Entonces, o sea, ya... ¿tú sugieres que revisemos los contenidos ya para estudiar para ese evento? Porque si es alternativa, me imagino que hay, porque igual Sí, precisamente es de lo que hemos reforzado hoy día. Había unas preguntitas tipo PSU, así, la colita de la primera con la segunda. Son preguntas, sí, también hay de ese tipo, pero son preguntas que están relacionadas netamente con lo que vimos hoy día y con lo que reforzamos hoy día y con los contenidos que están en las cápsulas. Características, principios, ese tipo de cosas. Así que eso, no sé si alguien, bueno, por el tiempo ya se nos fue, así es que esperamos que tengan una buena semana también de aprendizaje. Entiendo que ya el domingo se activa la otra semana, ¿o ya están los materiales? Sí, o sea, el material de la segunda semana se activa el día lunes a las 8 de la mañana. Y se abre, digamos, la segunda semana del módulo 1, que es el que hemos estado trabajando, y se abrirán también las actividades como fue en esta semana. Sí, y ahí, bueno, se van a tratar de hacer los ajustes de las críticas que ustedes han hecho en relación a
que no nos muestra cuál ha sido el recorrido que hemos tenido en la plataforma, así que eso se va a revisar y ahí Antonio es el que está a cargo de ese proceso. Sí, ahí era para responder a lo que estaba igual consultando Daniel. Vamos a tratar de generar algún elemento de retroalimentación que indique que se recibió la respuesta una vez que ustedes hayan enviado. Si tienen dudas, me pueden preguntar por el chat que se abrió, que les pude hablar a todos en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí pueden consultarme si tienen dudas, si se resolvió o no el ejercicio. Yo puedo ir mirar si lo recibimos o no. La verdad es que la mayor parte de la gente que me preguntó por ese medio sí se podía ver que habían respondido que no se había perdido nada. Así que por ese, si ustedes pincharon ahí enviar, ahí tienen que perder cuidado que nosotros recibimos esa información y aparece la actividad como realizada. Y en Cualquier caso de duda, preguntas consulta del de los cuestionario, contenidos del módulo y de contenidos de esta unidad, no duden, digamos, en hacerme llegar los comentarios. Ustedes tienen ahí una posibilidad de mandarme directamente también mensaje, así que disponible absolutamente. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, en función del tiempo, ha sido un placer, un agrado tenerlos acá, haber empezado las actividades de la semana, haber podido conversar hoy día. Esperemos que se mantenga, digamos, el interés, digamos, en la realización de las actividades. Los canales de comunicación igual los vamos a mantener abiertos y vamos a estar muy atentos por cualquier consulta, incluido el día de mañana, por ejemplo, si es que tienen alguna pregunta por las actividades. Y bueno, esperemos que sea un buen fin de semana. La próxima semana también nos va a acompañar Joana y Paloma probablemente. Y esperemos que siga siendo un diplomado, digamos, en que podamos compartir experiencia, podamos ir compartiendo nuestra experiencia como funcionarios públicos. Así que, sin más que agregar, los liberamos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, chiquillos. Chao, chao. Igualmente. Perdón, la última cosita, la grabación de la Hasta luego, clase muchas gracias. va a quedar guardada ahí va a aparecer el día lunes en plataforma, por si acaso. Ahora sí, chao, chao. Gracias. Chao, que estén Gracias. bien. Chao. 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 Chao, chao.